La Comisión Arquidiocesana de Catequesis presenta Catequesis para niños. Catequesis para niños. Hola niños, ¿cómo están? Yo soy Giselle, bienvenidos a un nuevo programa. Un fuerte abrazo a la distancia y felices de poder iniciar un nuevo encuentro. Estoy muy contento de que nos volvamos a ver, amiguitos. ¡Bienvenidos! Hoy, queridos hermanos, vamos a tratar un tema cuyo título es Cuando nos bautizamos, Jesús nos regala una vida nueva. Catequesis para niños. El propósito de este tema es aprender lo que significa resucitar en la vida cristiana por el bautismo. Mirar la vida. Cuando me enteré de que mi sabio y querido abuelo falleció en el hospital, me quedé muy triste. Pensé que había perdido muchas cosas: consejos, su cariño, su compañía. Durante el funeral mucha gente vino a despedir a mi abuelo. También el sacerdote, que antes de bendecir a todos, nos dijo: Nuestra fe y nuestro bautismo nos dicen que cuando alguien fallece, en realidad no fallece, sino que vive de otra manera. Ahora está totalmente junto a Dios. Esto me hizo pensar también en otra cosa que me dijo mi madre. La muerte es un paso en el que cerramos los ojos para ver mejor a Dios. Luego, en la catequesis, la catequista enseñaba a todos que luego de un tiempo de tristeza llegan muchos momentos de felicidad y de alegría. Y nos decía: cuando nos bautizamos hacemos un cambio de vida en el cual la alegría y la paz se hacen presentes de manera concreta. Y son dones que quieren quedarse para siempre. Catequesis para niños. El bautismo es un paso transformador que hacemos cada persona. Significa muerte al pecado y resurrección a una nueva vida, con la presencia de Jesús resucitado en cada uno de nosotros. Esa presencia es la que nos puede llenar de felicidad y de alegría, y darnos la verdadera, la auténtica libertad. La mirada de Dios. María Magdalena se encuentra con Jesús resucitado. María estaba fuera, en pie, llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó hacia el sepulcro y vio a dos ángeles de blanco, sentados uno a la cabecera y otro a los pies, donde había estado sepultado el cuerpo de Jesús. Y le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Les respondió: Porque se llevaron a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, se volvió hacia atrás y vio a Jesús en pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dice: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dice: Señor, si te lo has llevado tú, dime dónde lo has puesto y yo lo recogeré. Jesús le dice: María. Ella, volviéndose, le dice en hebreo: Rabuní, que quiere decir maestro. Jesús le dice: No me retengas, porque todavía no he subido al Padre.
Pero ve a mis hermanos y diles que subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue María Magdalena a anunciar a los discípulos: he visto al Señor, y que le había dicho estas cosas. Palabra del Señor. Jesús también quiere llamarnos a nosotros por nuestro nombre, como llamó a María Magdalena, María. Y también nosotros le debemos decir a Jesús: Maestro, Rabuní, es decir, mi Señor, mi Maestro, mi Dios, mi todo, mi fuerza. Hoy se nos invita a hacernos una pregunta de corazón. ¿Qué tengo que hacer para vivir como resucitado? Desde luego, arrepentirme, vivir mi bautismo, ponerme a salvo en medio de este mundo corrompido. Y esto solamente es posible si, como María Magdalena, sé pagar el precio de la experiencia viva del encuentro con Jesús, para poder decir como ella: he visto al Señor. El Señor está en mi vida, en mi corazón y en mi experiencia de todo lo que hago. Por esto, María nunca deja de buscar a Jesús. ¿A quién buscas? Va muy de mañana María ahí al sepulcro y llora y pregunta y busca. Y por esto María Magdalena goza el encuentro con su maestro, con ese maestro que le dice María. Y al escuchar su nombre, María vuelve a la vida. Por esto, mis queridos hermanos, también el Señor Jesús nos ama y nos llama por nuestro nombre, para que nosotros resucitemos a la vida. Dejemos nuestros miedos y demos a esa esperanza de que con Jesús todo es diferente y todo es nuevo. ¿Será Jesús en verdad el Señor de mi vida y en quien está puesta mi esperanza el día de hoy? Un abrazo y paguemos el precio de una vida resucitada. Que Dios les bendiga. ¿Qué alegría tuvo María cuando reconoció a Jesús? Los niños los vemos así. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro y se inclinó para mirar dentro. Y vio a dos ángeles que estaban el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Mujer, ¿por qué lloras? Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensó que era el hortelano y le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. María. Raboni. No me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Magdalena sufre por la muerte de Jesús. Su vida se llenó de tristeza y de vacío. Es una experiencia de muerte y de soledad. Pero María no deja de caminar, no se deja aplastar por la tristeza y en ese caminar se encuentra con Jesús resucitado. En el amanecer de ese día de encuentro entre Magdalena y Jesús resucitado se refleja el amanecer para siempre de Cristo en nuestras vidas. A partir de ese momento estarás siempre acariciada por la presencia de Jesús. En el bautismo también Jesús se nos aparece en nuestras vidas para quedarse para siempre. Tenemos que procurar no echarle nunca por el pecado. La Iglesia nos enseña. El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice: el mismo Señor afirma que el bautismo es necesario para la salvación. Por ello mandó a sus discípulos a anunciar el Evangelio y a bautizar a todas las naciones. Nuestro Señor vinculó el perdón de los pecados a la fe y al bautismo. Nos dijo: id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará. El bautismo es el primero y principal sacramento.
porque nos une a Cristo muerto por nuestros pecados y resucitado para nuestra salvación, a fin de que vivamos también una vida nueva. Creer en la resurrección de los muertos ha sido desde siempre un elemento esencial de la fe cristiana. Tertuliano dijo: la resurrección de los muertos es esperanza de los cristianos. Somos cristianos por creer en ella. El Catecismo nos dice en su número 991. Pero hay más. Jesús liga la fe en la resurrección a la fe en su propia persona. Yo soy la resurrección y la vida. Es el mismo Jesús el que resucitará en el último día a quienes hayan creído en él y hayan consumido su cuerpo y su sangre. Conociendo a... Conozcamos a la que puede ser la primera santa nacida en Bolivia. Virginia Blanco Tardío nació en la ciudad de Cochabamba, Bolivia, el 18 de abril de 1916 y falleció el 23 de julio de 1990. Sierva de Dios, laica, maestra, catequista y dedicada a los pobres. Segunda de 4 hermanas, Alicia, Virginia, María Luisa y Teresa, hijas de Luis Pío Blanco Unzueta y Daría Tardío Quiroga. La familia Blanco Tardío tenía una de las más bellas casas de Cochabamba, ubicada en la plaza principal, y toda la familia era profundamente religiosa. Virginia fue la más influida e influyente en la fe católica. El mayor amor de su vida fue ayudar a los pobres y educar a los niños. A la edad de 32 años obtuvo el título de bachiller en Humanidades en el Colegio de las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, al que se mantuvo vinculada como miembro de la Congregación Mariana de antiguas alumnas. Así fue como comenzó su experiencia de maestra de religión y también la motivó a aprender quechua, que es uno de los idiomas de Cochabamba, teniendo la oportunidad de servir a los niños en su propia lengua. Para la enseñanza de catecismo refería que era muy importante que los niños y adultos pudieran hablar con Dios en su lengua natal, pues serían más auténticos. La sierva de Dios, Virginia Blanco, poseía una cultura general muy superior a la de la mayoría de las mujeres de su época y tenía amplio conocimiento bíblico y teológico, lo que le permitió ser una catequista ejemplar. Preparaba niños, jóvenes y adultos para la recepción de los sacramentos y en más de una ocasión bautizó a niños en peligro de muerte. Fue muy querida por sus alumnas, a las que enseñó religión en varias escuelas fiscales de Cochabamba por 40 años, de los cuales más de 10 los trabajó sin recibir salario a cambio. La felicidad se consigue cuando te consagras a hacer lo que realmente deseas para el resto de tu vida. En última instancia, es vivir el amor para el que ha sido llamado, reflexionaba entonces la sierva de Dios. En su servicio a los pobres, en el 1954, funda una cocina económica en su casa, que luego pasó a ser un grupo de comedores sociales que aún está en funcionamiento. Desde muy joven,
Virginia fue militante activa de la Acción Católica y durante muchos años presidenta diocesana de la Asociación de Mujeres de Acción Católica. En el 1962 fundó el Grupo de Oración y Amistad, cuyo asesor fue el padre Julián Sayos. El grupo se formó teniendo como base algunas exalumnas del Colegio de las Esclavas del Sagrado Corazón. El 8 de diciembre de 1977, en su casa natal, Virginia Blanco inauguró un policonsultorio llamado El Rosario para atender a las personas pobres. A decir de quienes vivieron trabajando y la trataron a lo largo de su vida, vivió en grado heroico la fe, la esperanza y la caridad, además de otras virtudes, o si se prefiere, porque plasmó y tradujo en su vida el Evangelio de Jesús. De Virginia se puede decir aquello que Pablo dice de los fieles de Corinto: nadie puede negar que ustedes son una carta de Cristo, escrita por el Espíritu Santo. De Virginia podemos decir que su vida fue esa carta de Cristo, escrita en grado heroico, carta en defensa y confirmación del Evangelio que quienes conocieron a Virginia pudieron leer y entender. La sierva Virginia murió de un paro cardíaco en la noche del 23 de julio de 1990, a los 74 años de edad. La oración no la encerraba en sí misma, sino que la abría a la acción en favor de los demás. Aprendió desde muy joven que una piedad que no desemboca en el servicio a los demás es una piedad vacía. Virginia, por así decir, no olía a incienso. Su vida estaba al servicio de la familia que la rodeaba, del trabajo en los colegios fiscales, de la preparación de la catequesis que impartía en ellos, de la preparación de los alimentos cada día en favor de los pobres y de la atención a los enfermos en el policonsultorio que abrió en su casa. Aunque procedía de una familia acomodada, supo plasmar en su medio el amor a los necesitados, vivir austeramente y abrir su casa y su familia al servicio de los más desafortunados. Se anticipó, sin hacer ruido ni propaganda, a poner en práctica el respeto a la lengua autóctona y al campesinado, sin discriminar a las personas por la lengua o condición social. Los de su familia que convivieron con ella lo aprendieron de ella, y quienes la atendían atestiguan que las trataba como parte de su familia. Virginia era boliviana y nació y vivió y murió en Cochabamba el 23 de julio de 1990. El Papa Francisco la declaró venerable el 22 de enero del año 2015. Virginia Blanco Tardío nació en la ciudad de Cochabamba el 18 de abril de 1916 y falleció el 23 de julio de 1990. Sierva de Dios, laica, maestra, catequista y dedicada a los pobres. ¡Qué bien que pronto tengamos una santa boliviana, nacida en Cochabamba! Profundización de la experiencia. Nuestros padres y padrinos en una fiesta comunitaria y familiar nos bautizaron. Desde aquel momento asumimos la vida, el proyecto y el estilo de vida de Jesús. Aunque no suframos tanto como sufrió Jesús, tendremos que enfrentar las dificultades que se presentarán en nuestras vidas
pero Jesús nos ayudará. Cuando nos bautizamos, acogemos de forma profunda y alegre la vida resucitada de Jesús, su presencia en medio de nosotros. Con nuestro estilo de vida damos ejemplo a los demás, sobre todo a nuestra familia y a nuestros amigos, porque el cristiano o cristiana significa ser una persona alegre y gozosa, ya que la vida supera a la muerte. Ser bautizado significa asumir el estilo de vida de Jesús, siempre al servicio de los demás y esforzándonos por hacer que el mundo sea más justo y feliz. Al final la vida cristiana no es fácil, pero está llena de júbilo a pesar de todas las dificultades. Hola a todos, ¿qué tal estáis, niños? Seguro que alegres y felices de estar aprendiendo cosas maravillosas con vuestro maestro en el colegio. Mi nombre es María y os voy a hablar de mi bautizo. Veréis qué detalles más interesantes vamos a aprender todos juntos. ¿Estáis preparados para comenzar? ¡Adelante! Mis papás se casaron y al poco tiempo vine yo al mundo. Toda la familia, primos, abuelos, tíos, estaban alegres de tener un miembro más en la familia. Una semana más tarde, mis papás dijeron: «Ya es hora de que María forme parte de la comunidad cristiana». Así que después de tomar la decisión, comenzaron con los preparativos de la celebración. Bueno, a ver... ¿Cuál es la celebración que estamos preparando? Muy bien, el bautismo. Oye, ¿y para qué querían mis papás bautizarme? Exacto, para entrar a formar parte de la iglesia. Veamos ahora cuáles son los preparativos del sacramento del bautismo. Eligieron a mis padrinos, mi tita y mi tito, y el párroco preparó agua, aceite, un velo blanco y el cirio. Llegó la hora. El domingo de resurrección era la fecha en la que me bauticé. Mis papás y mis padrinos me llevaron a la iglesia de mi pueblo junto a toda la comunidad de bautizados. El sacerdote nos acogió con cariño y comenzó la Eucaristía. Cuando llegó el momento de realizar el sacramento del bautismo, nos colocamos alrededor de la pila bautismal y todos, el sacerdote, mis papás y padrinos, hicieron la señal de la cruz en mi frente. Poco después sentí un frío en la cabeza y es que el sacerdote me estaba derramando agua bendita sobre mi cabeza mientras decía: «Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo». Seguidamente, el sacerdote me ungió con aceite llamado crisma y me colocó un velo blanco. Y para finalizar el acto, mis padrinos encendieron un cirio. ¿Qué os ha parecido? Muy bonito, pero seguro que os preguntáis lo mismo que uno de mis primos. Cuando salimos de la iglesia, Alberto, de 10 años, le preguntó a papá que qué significaba cada uno de esos signos y él se lo explicó del siguiente modo. «Mira, Alberto, pon mucha atención. El agua simboliza limpieza y es el signo de la nueva vida con Jesús. Por otro lado, las palabras del sacerdote, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, expresan que el Espíritu Santo da la nueva vida a los bautizados. El aceite es para que el Espíritu Santo le dé fuerzas para seguir a Jesús. Ese velo blanco que le han puesto simboliza pureza y es signo de la nueva vida del cristiano como hijo de Dios. Y por último, la vela encendida simboliza la luz de Dios. Hasta aquí os puedo contar hoy. ¡Se me olvidaba! ¿Vosotros recordáis a un personaje muy conocido para los cristianos que también fue bautizado? ¡Sí! Jesús de Nazaret. ¿Y dónde fue bautizado?
Pero bueno, ¡qué chicos más inteligentes! ¡Claro que sí! En el río Jordán. Por cierto, ¿y quién lo bautizó? Efectivamente, su primo Juan el Bautista. Bueno, pues ahora contestad o responder a las siguientes cuestiones. ¿Qué es el bautismo? ¿Qué signos intervienen? ¿Qué simboliza cada uno de ellos? Pregunta a tus papás cómo fue tu bautizo y exponlo en la clase. Haz un dibujo de Jesús bautizándose en el río Jordán. Mensaje. La resurrección de los muertos es esperanza para los cristianos. Somos cristianos por creer en ella y el bautismo nos abre la puerta a esta esperanza. Jesús, mi amigo, estás conmigo. Desde que el cielo se abrió para mí, en mi bautismo. Jesús, mi amigo, estás conmigo. Mi alma con su amor, para siempre suyo soy. Me hundo en el agua del perdón y renazco para Dios. En la cruz de salvación inició mi resurrección. Su cuerpo, miembro soy de la iglesia en comunión. Seré una ofrenda viva de amor para quererte aún más, Señor. Espíritu santificador, vives en mi corazón. No lo dejes nunca, por favor, que ya soy hija de Dios. Jesús, Jesús, mi amigo, estás conmigo. Desde que el cielo se abrió para mí, en mi bautismo. En mi bautismo. Compromiso cristiano. ¿Recuerdas el día de tu bautismo? Sería bueno que lo indagues para saber cuándo naciste a la nueva vida.
¿Qué te parece si una vez que te hayas enterado, haces el propósito de acudir a la Eucaristía todos los años en ese día de tu cumplebautismo? ¡Qué buena idea! Voy a preguntarle a mis papás cuándo fue mi bautismo y recordarlo todos los años acudiendo a la Santa Misa ese día. Como aquella vez en el Jordán, cuando bautizaron a Jesús. Hoy baja del cielo el Espíritu de Dios y nos ilumina con su luz. Con el agua bautizaba Juan, signo de la purificación. Cristo nos invita a la familia celestial, nos bautiza con el fuego de su amor. Por el bautismo nos hacemos hijos del Señor, somos bautizados. Por el bautismo somos consagrados en su amor, somos bautizados. Llega a nosotros el divino Espíritu de Dios. Jesucristo nos dio la misión. Vayan por el mundo a bautizar. Lleven mi palabra, evangelio del amor. Quien me siga y crea en mí se salvará. Por el bautismo nos hacemos hijos del Señor, somos bautizados. Por el bautismo somos consagrados en su amor, somos bautizados. Llega a nosotros el divino Espíritu de Dios. El agua es signo de purificación. La vela significa la luz de Dios. Y el aceite bendito, que Dios nos elige como hijos suyos. Por el bautismo nos hacemos hijos del Señor, somos bautizados. Por el bautismo somos consagrados en su amor, somos bautizados. Llega a nosotros el divino Espíritu de Dios. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu de Dios. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu de Dios. Somos bautizados. Somos bautizados. Somos bautizados. Somos bautizados. Bautizados. Celebración. Cuando te bautizaron tus papás y tus padrinos, hicieron algo que tú no podías hacer. ¿Qué te parece si ahora haces tú la renuncia al mal? Contesta a cada frase, sí renuncio. ¿Renunciáis a Satanás? Esto es el pecado como negación de Dios, al mal como signo del pecado en el mundo, al error como ofuscación de la verdad, a la violencia como contraria a la caridad, al egoísmo como falta de testimonio del amor. Sí, renuncio. Renuncian a sus obras que son sus envidias y odio, sus perezas e indiferencia, sus cobardías y complejo, sus tristezas y desconfianza, sus materialismos y sensualidades, sus injusticias y favoritismo, sus faltas de fe, de esperanza y de caridad. Sí, renuncio. Renunciáis a todas sus seducciones, como pueden ser el creeros los mejores, el veros superiores,
el estar muy seguros de vosotros mismos, el creer que ya estáis convertidos del todo, el quedaros en las cosas, medios, instituciones, métodos, reglamentos y no ir a Dios? Sí, renuncio. Y ahora hacemos la profesión de fe. ¿Creéis en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Crees en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, murió, fue sepultado? Resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre. ¿Creéis en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, creo. Decimos todo. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Todos. Sacarán aguas con alegría de las fuentes de la salvación. Sacarán aguas con alegría de las fuentes de la salvación. Este es el Dios de mi salvación. Yo tengo confianza y no temo, porque el Señor es mi fuerza y mi protección. Él fue mi salvación. Ustedes sacarán agua con alegría de las fuentes de la salvación. Sacarán aguas con alegría de las fuentes de la salvación. Den gracias al Señor, invoquen su nombre, anuncien entre los pueblos sus proezas. Proclamen que sublime es su nombre. Sacarán aguas con alegría de las fuentes de la salvación. Canten al Señor porque ha hecho algo grandioso, que sea conocido en toda la tierra. Aclama y grita de alegría, habitante de Sión, porque es grande en medio de ti el Santo de Israel. Sacarán aguas con alegría de las fuentes de la salvación. Sacarán aguas con alegría de las fuentes de la salvación. Catequesis para niños. Que la paz del Señor quede con todos nosotros. Hasta un nuevo encuentro, niños. Adiós, amiguitos, que lo pasen bien. La Comisión Arquidiocesana de Catequesis presentó Catequesis para niños. Una
Catequesis para niños.